Tardes. Hace un poco más de 8 años que se inició, pero yo quiero remontarme así, sin querer ser extenso, pero creo que vale la pena para recordar que los tiempos de Dios son perfectos. En 1988 inició una brigada médica en Santa Lucía, siendo sociedad médica cristiana, venían con carácter evangélico. Luego en el 89 me invitaron a mí a ser parte colaboradora de esa brigada que funcionaba en Santa Lucía, y esa vez llegó el doctor que creo que se convirtió en una persona muy famosa en el ámbito, y empezamos a hablar así, una plática de amigos, de las necesidades, y fue así como surgió años después Hombro a Hombro, y que pues ahí hicimos un voluntariado de más o menos 15 años. En una de esas brigadas llegó la doctora Cristina y también le gustó Santa Lucía, y luego volvió a hacer un tiempo como voluntaria médica en la clínica Hombro a Hombro, y resultó que ella era católica. Dentro de todas, ella era católica y nos juntábamos en la iglesia, en las celebraciones de la palabra, y ella tenía un problema con las niñas, que a veces necesitaban ir al baño y estaba viendo quién me las lleva al baño porque no había. Y empezamos a hablar de necesidades de la iglesia, inclusive de tener instrumentos musicales, y ella empezó a gestionar, y después aparece ahí también nuestro amigo el doctor Rubén, y se empezó a hablar de qué poder hacer por mejorar la iglesia. Y luego ella hizo sus contactos, nos habló de esa posibilidad del proyecto de hermanación con la parroquia El Buen Pastor, y así surgió la idea primero de construir unos baños en la iglesia, luego de crear un saloncito para que los niños pudieran estar no aburridos, sino que alguien los estuviera atendiendo durante los servicios religiosos, y que ellos tuvieran una atención aparte. Y se pensó en remodelar lo que era antes la casa cural, que sigue siendo propiedad de la iglesia, ¿verdad? Pero, como decía, los tiempos y los proyectos de Dios uno no los entiende, y luego se empezó a hablar, bueno, tenemos tanto dinero, vamos a dedicar una parte para un proyecto de evangelización, y vamos a ver qué construimos. Y así se empezaron a hacer diseños, se diseñó un edificio de 3 plantas ahí donde es la casa, era la casa cural, pero luego se desistió y dijimos, de acuerdo, ya ahí intervino el padre Efraín, que ahora va a ser nuestro párroco según sabemos, y empezó, ¿por qué no compramos un terreno? ¿Por qué no buscamos? Los sacerdotes necesitamos tener tranquilidad, aquí no hay, aquí es el comercio durante las ferias, y nosotros decíamos en nuestros, pero ¿y aquí cuándo va a ser parroquia? Sin embargo, le tomamos la palabra y así iniciamos, y asumimos un compromiso de 400,000 lempiras, que también creo que el profesor Porfirio no se arrepiente de haber hecho esa colaboración también con la iglesia. Y como decía, para no alargarles, entonces, luego teníamos que venir aquí a Magdalena, ir a San Antonio, a convencerles que nos ayudaran para comprar el terreno, porque ese no lo podían financiar de allá. Y recuerdo las preguntas de don Julián, como también recuerdo las atenciones en San Antonio, con el equipo, desde luego, ¿verdad? Y pues dijimos, aquí hay que dar el ejemplo. Dijimos, Santa Lucía Centro, sin contar con los demás, vamos a poner la mitad de ese terreno. ¿Cómo íbamos a hacer? Empeñando las ofrendas de la feria patronal, pero lo ajustamos, decíamos nosotros, porque no solo somos nosotros, ¿verdad? Ahí está el Profilcías, otra gente que no pudo estar, pero éramos un equipo bastante numeroso, ¿verdad? Y le entramos. Y empezábamos, ahí hay otro equipo que nos ayudó a vender pupusas, a hacer actividades diferentes, y empezamos a recaudar y a recaudar. Y lo último que se nos ocurrió, con tantas dudas, mandemos sobres en Navidad, en el mes de octubre, que es el mes de las misiones,
y mandamos sobres y nos quedamos sorprendidos porque recaudamos un poquito más de lo que nos hacía falta, cerca de 100.000 empiras en esos sobres. Nos sorprendíamos al abrir sobres con más de 5.000 empiras, con hasta 10.000, como también algunos con mucho menos, pero que fueron sumando, como también las comunidades de Magdalena, las comunidades de San Antonio, algunas que nosotros conocemos su historia de limitaciones económicas, pues no pudieron colaborar, pero todo eso hizo esa obra, y luego en ese caminar nos dicen: tenemos el compromiso que va a ser parroquia Santa Lucía. Y así creo que el padre Rigo llegó a Santa Lucía y todavía hacía falta muchos detalles, pero ahí se cumplió el proyecto, y ahora pues nosotros creo que ahí entendimos que era nuestra misión entregar el edificio. Ahí están los inventarios guardados y todo lo que se hizo, y le entregamos, creo que hace 8 años ya al padre Rigo, un espacio pequeño. De repente nos congregamos mucho menos de los que nos congregamos hoy, y creo que hoy deja el padre Rigo la vara muy alta para poderle comparar. Quien llega a sustituirlo va a tener un trabajo muy eficiente para que pueda al menos igualar el trabajo incansable del padre Rigo, porque deja muy adelantado un proyecto y deja terreno para donde se piensa construir un nuevo templo. Pero no es solo eso, es su calidad de gente, su humildad, su vocación de servicio, su dedicación al trabajo físico. Ahora que veníamos y nos veníamos hasta haciendo bromas, y me voy a permitir contárselas, a ver si el nuevo párroco no nos hace un calendario para ir a regar las plantas que deja el padre Rigo, porque él, con todos sus proyectos, inclusive sé que él tomó la piocha más de una vez para excavar y tener agua. Entonces yo quiero pedir aquí, porque de repente va a ser difícil que tengamos una reunión así como esta, para que le demos un fuerte aplauso al padre Rigo por esa enseñanza que nos deja. Esa enseñanza silenciosa, pero como todos sabemos, los que ya peinamos canas, de que a veces no es lo que decimos lo que transforma, sino lo que vemos que hacen los demás, y eso nos lleva a imitar esos buenos ejemplos. Pues aquí estamos, nos hemos reunido este pequeño equipo, y quisiéramos pedirle al padre Rigo, para no cansarle, si quiere venir aquí, porque queremos, para que vea que todavía no le olvidamos y que le apreciamos mucho, queremos entregarle un pequeño obsequio, padre, para que lo pueda utilizar para su salud específicamente. Este no es para la parroquia, es de manera personal. Ahí los que estamos aquí pues hemos puesto una pequeña parte, y para recordarles a ustedes le hemos delegado a Sonia que le haga entrega, porque hasta hoy ella sigue siendo nuestra administradora más eficiente, creo que hemos tenido en Santa Lucía, y también a quien le debemos muchas horas de trabajo, especialmente de noche, porque era el tiempo que ella disponía, y le acompañamos junto al fiscal, que hoy no ha podido estar, pero a veces por 3-4 noches, entrando a las 7 de la noche y saliendo a las 2-3 de la mañana para poder cuadrar los informes, para poderlos enviar a tiempo y en orden a la diócesis. Pero así es como creo que esta parroquia también goza de credibilidad, y aunque nosotros sentimos que el Padre, con todas sus limitaciones, especialmente de salud, pero nos ha dado también un ejemplo de humildad y de obediencia al irse a fundar otra parroquia. Pero decirle que va a estar siempre en nuestras oraciones, y por favor reciba ese pequeño obsequio de nuestra parte. Y pues
Para terminar, ¿verdad? Agradecer al doctor Rubén, que ahora ya, aunque se nos vino para Magdalena, ¿verdad? Pero nosotros sigue siendo en Santa Lucía, allá pues él fue factor muy importante para este proyecto, haciéndolo enlace. Hicimos algunos viajes hasta la parroquia, hasta la diócesis, hasta Santa Rosa, sin pensar en quién ponía los gastos, sino que había que ir. Y así se logró esto. La doctora Cristina